en directo. Hoy vamos a hablar con Sonia Al-Hakim del liderazgo no verbal, qué es y por qué es tan importante. Está al otro lado de la pantalla. Sonia, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arantxa? Muy buenas tardes. Pues encantada de saludarte como cada semana que tenemos la oportunidad de hablar un ratito. Oye, yo quería preguntarte lo primero, ¿qué es esto del liderazgo no verbal? Porque seguro que muchos Claro. en casa no lo habían escuchado nunca. Bueno, es un término bajo el cual podemos hablar de esas personas que tienen esa habilidad. Hablo de habilidad, es decir, que se puede aprender para saber comportarse, qué tienen que hacer en cada momento, para llegar a un sitio y dejar una huella positiva, para ser memorables, es decir, son personas que tienen lo que podemos llamar carisma, porque al final, ¿qué es el carisma? Bueno, pues ese liderazgo no verbal, es cuando todos conocemos a alguien, cuando una persona llega, entra en la habitación y se hace como una especie de halo a su alrededor, ¿no? Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, porque todas las personas que tienen liderazgo no verbal tienen una serie de características en común. Y Arantxa, hoy te he traído unas cuantas para que las comentemos, porque como te digo, es una habilidad que puede ir aprendiéndose y aunque yo ahora no tenga esas claves o esas características, las puedo ir aprendiendo e implementando en mi vida. Vamos a empezar del 1 al 10. ¿Cuál sería la primera de esas claves que tiene que tener un líder no verbal? Bueno, la primera es creérselo, porque hay que creerse las cosas, porque muchas veces vamos por la vida con esa falta de autoestima, con ese síndrome del impostor que tenemos muchas veces, que confundimos habitualmente con la humildad, y una cosa es la humildad, que es cuando yo creo que tengo aún mucho por aprender y que todo el mundo puede aportarme algo positivo y entonces escucho a los demás, eso sería la humildad, pero muchas veces lo estamos confundiendo con una baja autoestima. Entonces, importantísimo, la comunicación no verbal, Arantxa, es un reflejo de cómo estamos por dentro. Por tanto, siempre tenemos que trabajar para poder ser líderes no verbales de dentro hacia afuera, porque si por dentro no estamos bien, pues por fuera al final cualquier cosa que yo te diga va a ser como parches que voy a estar poniendo, ¿no? Es importante que por dentro nos sintamos bien, nos sintamos válidos, sintamos que podemos hacer las cosas, nos quitemos de encima ese síndrome del impostor que tenemos muchas veces y nos creamos que podemos conseguirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que presentar un proyecto o una idea o tengo que ir a una entrevista de trabajo, si yo no confío en mi proyecto, en mi idea o en mí misma, ¿cómo espero que los demás lo hagan? Si yo no creo en mí misma, ¿cómo espero que los demás crean en mí? Por tanto, la primera clave siempre va a ser de dentro hacia afuera. Primero nos trabajamos por dentro y después vamos a ir mejorando algunas cositas dentro de la comunicación no verbal. Claro, porque si nosotros no nos creemos lo que vamos a contar, difícilmente nos van a poder creer los demás. La segunda de las claves es una palabra que está, bueno, pues que usamos mucho últimamente, empoderamiento, pero va acompañado de no verbal. ¿Cómo sería esto? Claro, nos hemos dado cuenta que que las personas que tienen esta cualidad del liderazgo no verbal también tienen a nivel físico, a nivel no verbal, tienen lo que llamamos ese empoderamiento, que es lo que estamos viendo aquí en Wonder Woman. Te he traído a Wonder Woman como te podía haber traído a Superman porque hacen el mismo tipo de posturas poderosas, es decir, las personas que ejercen liderazgo no verbal son personas que no tienen miedo a mostrarse, no necesariamente con posturas súper expansivas, pero que tampoco están contraídas, con posturas contraídas en un rincón, sino que no tienen miedo a mostrarse, a estar en el centro de una sala, a estar en el centro de los focos y a adoptar posturas que, bueno, pues que los visibilicen, ¿no? Entonces, como tú decías, hoy en día está muy de moda esto del empoderamiento, pero aquí estamos hablando del empoderamiento no verbal y es que la actitud que yo tomo a través de mi cuerpo, a través de esas posturas poderosas, también me va a ayudar a que se me perciba como líder no verbal. Y no hacernos pequeñitos cuando estemos, desde luego. Otra de las cosas que son muy importantes y que tú mencionas es que los líderes, los grandes líderes, tienen una característica común, la empatía.
La empatía es fundamental y además cada vez más, incluso las empresas se están dando cuenta que ese liderazgo, si no es empático, pues no vale mucho, ¿no? Hoy en día estamos ya ahí, estamos en el liderazgo empático y aquí te traigo dos imágenes que son un poquito equivalentes. Vemos a Obama como... vemos que está en esta imagen, bueno, pues lo vemos triste, apesadumbrado, y es que esta imagen se toma en una reunión que él tuvo con los familiares de unas víctimas de un tiroteo que hubo en una escuela, y hay una imagen de una situación equivalente en la que los fotógrafos lo que hicieron fue hacer un zoom a las notas que tenía Donald Trump unos años después. Esta es la mano de Donald Trump con sus notas, en una reunión también con familiares de un tiroteo que había habido en una escuela, ¿no? Otro tiroteo diferente unos años después. Bueno, ¿qué diferencia vemos? Importantísimo, aunque son imágenes que simplemente te toman ahí en un momento puntual, sí que podemos ilustrar esta idea de la empatía. En esta nota estamos viendo expresiones que son a lo mejor que a nosotros, a muchas personas nos nacerían de forma natural en esa situación en la que está reunido con los familiares de las víctimas de un tiroteo, de niños que han sido asesinados en un tiroteo, y él se tiene que apuntar frases del tipo te escucho, ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? Entonces, la empatía, en este caso, tiene que estar anotada porque no nace de forma natural. Un líder no verbal es una persona empática, es una persona que es capaz de adoptar la perspectiva del otro, de comprender lo que piensa el otro, cómo se siente el otro e incluso en determinados momentos de entrar dentro de su emoción, como te enseñaba en la fotografía de Obama. Es decir, te veo triste y me pongo triste contigo, adopto tu perspectiva y tu emoción, ¿no? Entonces, el liderazgo no verbal necesariamente pasa por esa habilidad y porque también puede ser una habilidad el tema de la empatía, no solamente es algo con lo que nacemos, sino que podemos desarrollarlo, pues pasa por ese liderazgo empático. Y que no nos haga falta tener esas cuestiones anotadas en un papelito porque es algo que evidentemente Exacto. debería de salir por uno mismo. Esto es muy importante lo que vamos a hablar a continuación, Sonia, porque escuchar no es lo mismo que oír. No, para nada. Es que esto lo repito yo muchas veces. Porque escuchar implica mucho más que oír, ¿no? Muchas veces pensamos que escuchar a alguien es simplemente quedarnos callados y no. Los líderes no verbales tienen una característica en común y es que son personas que saben escuchar. O sea, que aquí ya no hablamos tanto de que saben hablar, personas que tengan ahí mucha labia y que sean capaces de hablar, sino que son personas que son grandes oyentes, que apetece hablar con esas personas porque sientes que te escuchan cuando les estás hablando y cuando les estás contando tus cosas, ¿no? Decía Peter Drucker, el padre del management, que lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Y realmente cuando una persona te escucha de verdad, hace mucho más que callarse y dejar que tú hables. Te escucha de manera profunda, es decir, te escucha tanto verbal, tus palabras, como no verbalmente, y además te hace sentir escuchada. Es decir, que de forma proactiva hace determinadas acciones no verbales para hacerte sentir escuchada, que es muy importante y que es lo que nos hace sentir bien y que queramos estar con esa persona y le queramos volver a ver, ¿no? Entonces, eso es liderazgo no verbal también. Pasamos al siguiente punto, después de este tan importante. Los líderes no tienen prisa, que no significa que no tengan 897 cosas después de hacer que escucharte o hablar contigo o tener una reunión, ¿no? Exacto, no es una cuestión de que no tengan nada que hacer, como tú dices, sino de que no muestran ansiedad. Es que eso es muy importante. Cuando tú a un colaborador, por ejemplo, a un compañero de trabajo o alguien que trabaja contigo, tú le dejas encima de la mesa una carpeta y te muestra ansiedad de, ay, que me agobio, qué tal. Entonces, esa persona en ese momento no está mostrando esa habilidad del liderazgo no verbal. ¿Por qué? Porque está haciendo ver que el tiempo no le pertenece. Los líderes no verbales son dueños de su tiempo.
así se lo hacen ver al mundo, aunque su agenda esté repleta y aunque su agenda se la esté rellenando otras personas, la propia empresa, por ejemplo, para la que trabajan, pero ellos hacen ver a los demás que son dueños de su tiempo y eso se refleja en determinadas acciones no verbales, como por ejemplo, fíjate, Arantxa, algo tan sencillo como la forma de caminar. Las personas que son dueñas de su tiempo se permiten el tiempo de andar de forma pausada. No digo arrastrando los pies, pero los demás que esperen un poquito a que ellos lleguen de forma calmada y no como si les persiguiera el hombre del frac, ¿vale? Ahí a toda pastilla, como si fueran unos ansias ahí que les persigue a alguien. No, no. Andan de forma pausada, pisando bien, pisando fuerte, como diría Alejandro Sanz, y eso también no solamente se traduce en la forma de caminar, sino que esa ausencia de prisa, al menos aparente, esa ausencia de prisa, también se traduce en la forma de hablar. Por ejemplo, se toman el tiempo para contestar en una reunión. Imagínate que estamos así un grupo de personas y lo primero es que seguramente no van a ser los primeros que hablen, ¿vale? Sino que se tomarán su tiempo para reflexionar y para asegurarse de que cuando ellos vayan a hablar se les escuche. Eso por un lado. Y por otro lado, no tendrán prisa por decir sus ideas, por hablar, por comunicarse, sino que hablarán de una forma, no digo lenta, pero sí más pausada para hacerse entender bien y porque el tiempo les pertenece a ellos. Esto es muy importante, este concepto es muy, muy importante. También a la hora de responder, por ejemplo. Imagínate que tú le envías un email o le envías un WhatsApp y no te contesta súper rápido, ahí en plan ansia viva, te tengo que contestar ya, pero tampoco se tira 3 días contestándote, sino que tiene un periodo de respuesta razonable, es decir, que con calma, con tranquilidad, pero te contesto en tiempo y forma. Entonces, esta característica es muy importante porque refleja mucho más que una forma de caminar o una forma de hablar o una forma de contestar. Refleja el poder que tenemos sobre nuestro propio tiempo y un líder no verbal es dueño de su tiempo. Me acabo de apuntar aquí asignatura pendiente. Yo creo que muchos que están en casa, esto en otras cosas a lo mejor dices, lo puedo conseguir, pero en esta, una asignatura muy pendiente, Sonia. Lo trabajaremos. Vamos con el siguiente punto, el sexto. Los líderes no verbales toman la iniciativa. Claro, es una de las características que sabemos que tienen los líderes no verbales y es que toman la iniciativa, es decir, que no se esperan a que sean los demás los que digan lo que hay que hacer, sino que ellos van marcando los ritmos de las distintas acciones y de los distintos eventos, ¿no? Por ejemplo, toman la iniciativa al saludar. Fíjate, en un gesto tan sencillo como saludar cuando llegas a una reunión, por ejemplo, y hay 4 personas ahí, pues eres tú quien toma la iniciativa en el saludo. Eso está denotando una proactividad y una capacidad de liderazgo que si tú te estás esperando a que sea el otro el que inicie el saludo, pues te posiciona un poquito por debajo de la otra persona. Entonces, los líderes no verbales toman ese tipo de iniciativas en los gestos, por ejemplo, como el saludo. También en los temas de conversación, es decir, ellos deciden cuándo se empieza y cuándo se acaba un tema de conversación y cuándo se habla de algo y cuándo se deja de hablar de algo, ¿no? O cuando se acaba la reunión, por ejemplo, también. Tienen también la iniciativa en la elección del contexto o del entorno y van a buscar la que más les favorezca. Por ejemplo, si nos tenemos que reunir, Arantxa, pues ¿dónde quiero yo reunirme contigo? ¿Prefiero que vengas tú a mi despacho o ir yo al tuyo? Bueno, pues dependiendo de mis objetivos para esa reunión, así te diré, Arantxa, mira, si te parece bien, quedamos en tu despacho mañana a tal hora. Esa iniciativa que yo acabo de tener a la hora de proponer el lugar, la hora, el momento en el que nos vamos a encontrar y el contexto en el que nos vamos a encontrar es marca de la casa del liderazgo no verbal. Y también la ubicación, por ejemplo, cómo me ubico yo. Imagínate en una mesa de reuniones donde me coloco respecto a las otras personas con las que me estoy reuniendo. Es decir, que yo tomo esas iniciativas porque los líderes no verbales son proactivos, no son reactivos. No están esperando a que los demás hagan y entonces en función de eso ellos reaccionan. No, ellos toman la iniciativa.
La siguiente me gusta mucho porque mira, nosotros aquí que entrevistamos a muchísima gente, algunos de ellos muy importantes, ¿no? Y además es que tengo uno en la cabeza, nato, Rafael, el cantante, persona más atenta y amable en mi vida. Claro, la amabilidad es un rasgo de personalidad. Lo que pasa es que también se puede desarrollar como una habilidad cognitiva, es decir, que podemos aprender a tener conductas cada vez más amables. Al final, esto de que dice mucha gente y toda la sección de hoy, habrá gente que diga, uy, yo eso no lo puedo hacer, uy, yo esto, bueno, pues porque no quieres, porque todo se puede desarrollar, estos son habilidades y por tanto se pueden desarrollar. Sí que es cierto que la amabilidad es un rasgo de personalidad. Hay gente que de forma natural nacen así, nacen amables y los demás, pues simplemente lo que tenemos que hacer es desarrollar esa amabilidad a través de tener conductas amables, ¿vale? Y de esta forma vamos a ir mejorando esa amabilidad. En la imagen tenemos a Maya Angelou, una autora de Estados Unidos que decía, las personas olvidarán lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo les hiciste sentir. Al final, como te he dicho al principio cuando te he definido, Arantxa, lo que era el liderazgo no verbal, se trata de dejar una huella positiva en los demás. Y cuando nosotros somos personas amables y nos volcamos en tratar bien a los demás, bueno, pues intentar ser cordiales con los demás, eso deja una impronta positiva en ellos, que hace que nos recuerden mucho más allá de lo que hemos dicho o de las cosas que hemos hecho o de que hemos hablado o lo que sea. Nos recuerdan como algo positivo que ha pasado por su vida y por tanto quieren volver a vernos. De eso se trata, en definitiva. Vamos con las últimas, Sonia. Los líderes no verbales manejan bien sus emociones, controlan, ¿no? Controlan, porque aquí, Arantxa, no se trata solo de ser una persona que tiene una buena capacidad de interrelación, es decir, de relacionarse con los demás, sino que también tiene esa inteligencia intrapersonal, es decir, con ella misma, y es capaz de manejar sus emociones, es capaz de manejar la ira, la frustración, situaciones que son aversivas y que todos vivimos en algún momento de nuestra vida, que no todo es de color de rosa, pero hay que saber gestionar esas situaciones que nos vienen más negativas y controlar bien las emociones. Al final todas las emociones son válidas, todas las emociones son necesarias, pero sí que es cierto que hay que saber controlar en qué momento se expresan esas emociones de valencia negativa, como puede ser la ira, como puede ser el asco, la frustración, cómo se manifiestan, en qué intensidad y delante de qué personas, ¿no? Es decir, que esa inteligencia que tienen los líderes no verbales con los demás, interpersonal, no sirve de nada si no hay también una inteligencia intrapersonal, es decir, de ellos mismos, hacia adentro, de control de sus emociones. Y al final, si te das cuenta con esto que acabo de decir, el liderazgo no verbal está muy relacionado con la inteligencia emocional, porque esto que te acabo de explicar forma parte de la inteligencia emocional y al final es que está todo relacionado. Esto viene a colación también de la siguiente, los líderes no verbales tienen una expresividad positiva, pero para ello en el interior la tienes que tener también, ¿no? Claro, esto es lo que decía al principio, que empezamos de dentro hacia afuera. Si yo por dentro no estoy bien, ¿cómo voy a expresar bien hacia afuera? Puedo en algún momento disimular, pero eso no deja de ser como parches que estoy poniendo. En definitiva, los líderes no verbales son personas que tienen expresividad positiva. ¿En dónde lo vemos eso? Pues lo vemos sobre todo en el rostro. Son personas que, siendo amables, siendo afables, su rostro refleja esa afabilidad, refleja ese buen carácter, lo que podemos decir como una persona que tiene un buen carácter. Bueno, pues es eso. Entonces, no quiere decir que en un momento dado no se puedan poner serios ante una situación difícil o negativa, pues claro que sí, pero en general, cuando nos relacionamos habitualmente con ellos, son personas que suelen tener esa expresividad positiva. También se refleja mucho en la voz, es decir, son voces amables, que suenan amables, no son voces de estas que te hablan así súper cortante, que es como estoy hablando ahora, es decir, que no te hablan así que te dan miedo, ¿no?
sino que son voces pues que reflejan esa positividad, que en definitiva es otra de las características del liderazgo no verbal. Y la última, que bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Lo hemos estado repitiendo durante toda la sección, el liderazgo no verbal se puede aprender. Yo me he apuntado varias asignaturas pendientes para ir mejorando, ¿no? Esto se puede hacer, claro que sí. Claro, porque si está, al final la comunicación es una habilidad que está sujeta a reglas de comunicación y por tanto, si está sujeta a reglas es que se puede aprender y nosotros podemos aprender. ¿Que hay personas que lo tienen de forma natural? Pues sí, pues oye, pues mejor para ellos y qué suerte tienen, pero todos los demás, pues lo que podemos hacer es ir aprendiendo, tomando conciencia de cómo comunicamos ahora y mejorándolo, intentando pues cada vez hacerlo un poquito mejor sin flagelarnos tampoco cuando no nos salga bien. No pasa absolutamente nada, estamos en el camino y estamos, como dicen en el colegio, progresando adecuadamente y ya está, estamos todos en el camino. Hay muy poca gente que esté en la meta realmente. Todos estamos pues progresando y mejorando y cada uno salimos de un punto, ¿no? de un momento dado, pero todos la idea es que vayamos hacia la meta. Aquí lo único malo es cuando nos quedamos plantados en el sitio y decimos, no, yo es que soy así, yo ya no puedo cambiar. Todo el mundo puede cambiar independientemente de su situación, de su edad y todo. O sea, que todos podemos siempre mejorar nuestra comunicación y lo primero que tenemos que hacer para ello es tomar conciencia de cómo estamos comunicando. ¿Para eso qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, que las personas de nuestro entorno que nos quieren y nos quieren bien nos den su opinión sobre cómo comunicamos. Nos podemos grabar también y vernos a posteriori en una grabación y evaluar cómo estamos comunicando. Es decir, podemos formarnos, por supuesto, para eso estoy yo aquí, pero podemos ir formándonos, pero realmente al final la toma de conciencia es fundamental para ir mejorando y además tener Arantxa, la voluntad de querer mejorar. Y a partir de ahí, pues todos podemos llegar a ser líderes no verbales. Tomamos nota, Sonia, yo creo que tú lo has dicho, ¿no? Lo importante es tomar conciencia e ir trabajándolo poco a poco. Ha sido un placer, claro, como siempre, estar contigo en el programa. Gracias, Sonia. Gracias, Arantxa, adiós.